Ahora bien, vamos a aprender a utilizar las técnicas anteriormente mencionadas para poder hacer un dibujo. Antes que nada necesitamos saber que existen dimensiones en nuestro plano. El primer punto, el punto existe en una dimensión, en la primera dimensión. Es decir, que solamente está ahí, no existe arriba, abajo, izquierda o derecha, únicamente el punto existe en esta parte plana y no se puede desplazar a ningún lado. En la segunda dimensión, nosotros podemos desplazar ese punto hacia otro lado y tenemos ahí dos dimensiones. Si nosotros subimos también esta parte, podemos tener esta dimensión, la segunda dimensión. Es lo mismo que si nosotros tuviéramos un plano cartesiano, la X y la Y. Izquierda, derecha, arriba, abajo. Primera dimensión el punto, segunda dimensión la línea, es decir, el punto desplazado. En la segunda dimensión podemos utilizar las líneas para hacer un cuadrado. En la tercera dimensión existe ese cuadrado con volumen. Y si lo desplazamos hacia un extremo, podemos tener un cubo en donde está la altura, el ancho y el largo. Existe una cuarta dimensión, pero esa quedará fuera de nuestra teoría. Posteriormente probablemente la retomaremos. Ahora bien, vamos a hacer nuestro primer ejercicio utilizando las bases que hemos mencionado. Vamos a tomar de ejemplo un objeto y podemos observar que este objeto tiene luz y tiene sombra. La luz está más cerca del foco o del sol y la sombra está más alejada. Vamos a hacer esa representación. Vamos a dibujar un pequeño círculo. No importa que les quede no les quede completamente redondo, y vamos a hacer una línea de horizonte que atraviese. Hacemos que atraviese para que no se vea cortada y nos quede una línea más arriba que la otra. Remarcamos la línea de afuera, la línea de horizonte. Muy bien. Ahora vamos a imaginar por dónde va a pasar la luz y cómo se va a llegar a la sombra pasando a través de nuestra escala de grises. Vamos a imaginar que esta parte es la de la luz, continúa un tono, otro tono y el tono más fuerte. Las escala de grises siempre va a respetar la forma de la figura que estamos haciendo. Es decir, no podemos hacer las sombras de esta manera. Entonces, como estamos haciendo una esfera, debe de ser curva. Vamos a imaginar que aquí nos está dando la luz y acá nos va a dar la sombra. Entonces, en el primer tono vamos a hacer un ligero rellenado. En el segundo vamos a hacer nuestro segundo tono más fuerte. Acuérdense que el lápiz se utiliza de una manera horizontal. El tercer tono, un poco más remarcado. Y el cuarto tono, muy remarcado. Haciendo presión y rellenando los huecos. Ahora vamos a difuminar de una manera curva, porque estamos respetando la forma, la figura.
Acuérdense que la parte de la sombra ponemos más presión y jalamos hacia atrás con una presión mínima. Ok. Finalmente vamos a representar la sombra del objeto de esta manera y vamos a utilizar lo que se llama contraste. La sombra representada es mucho más fuerte y utilizaría el tono más oscuro de nuestra escala de grises. De igual manera, se utilizan diferentes tonos hasta llegar al más claro. Y vamos a difuminar. Como podemos observar, este contraste involucra el tono muy oscuro y un tono más claro. Podemos hacer un efecto muy agradable cuando nosotros contrastamos la parte del fondo de nuestro dibujo con el objeto. Ponemos un poco de carbón al azar y lo difuminamos. Incluso podemos borrar un poco donde hay más luz. Este contraste nos sirve para diferenciar el fondo de la figura y la línea de horizonte nos va a dar una base para que nuestro objeto no quede volando. Incluso podemos dar la ilusión de que es una mesa. Y también podemos ponerle un poco de carbón. Cuando nosotros realizamos un dibujo, no es necesario marcar en dónde termina un tono y en dónde comienza otro. En este caso yo lo hago para que ustedes puedan observar y no se pierdan con facilidad. Finalmente vamos a remarcar nuestra figura de esta manera. Y podemos poner un poco de trazos para que se haga una diferencia. Entonces, recapitulando, en nuestro dibujo como en la escultura podemos trabajar la tercera dimensión con el uso de la luz y la sombra. Tenemos la figura, tenemos el fondo y tenemos una línea de horizonte.